Buenos días, Agustín y Carla, ¿cómo están ustedes? Bien, sin salir todavía digamos, no es la sorpresa, sino, no sabría cómo expresar, digamos, la sensación, pero esto de seguir hablando de la pobreza en la Argentina con la potencia que puede llegar a tener un país extenso, abundante en recursos naturales, con espacios y con oportunidades, pero que sin embargo no aparecen, y lo que aparece sí es la pobreza en la Argentina. ¿Cuál es la ponderación más allá de los números que ustedes pueden hacer, Nicolás, respecto de este momento, de esta condición socioeconómica que tienen los argentinos? Sí, es muy buena la pregunta porque justamente el informe que presentamos ayer en el Bajo Flores tenía que ver con eso, ¿no? Con poner un rostro, poner historias de vida atrás de indicadores, que a veces son indicadores, estadísticas que ya quizás no nos dicen tanto, ¿no? Cuando escuchamos que 6 de cada 10 personas en los últimos 10 años cayó en algún momento en la pobreza, o sea, en algún momento vivió situaciones de pobreza, de necesidades. Nosotros conocemos las historias de esas personas. También nos lleva a pensar que cuando hablamos de los últimos 10 años, hablamos de diferentes gobiernos, de diferentes momentos de crecimiento económico y de crisis, y que hoy en día nunca en estos últimos 10 años pudimos bajar el 30% de pobreza. Entonces nos damos cuenta y lo constatamos en el día a día, que necesitamos una agenda nueva, un acuerdo nuevo también, donde pensemos en políticas más integradas, más articuladas, y donde también redoblemos el esfuerzo con cada una de las comunidades, no solo en temas macro, sino en temas muy de pequeña escala, de trabajar con las comunidades para que puedan organizarse, para que puedan encontrar sus mejores mecanismos también para salir adelante. Nicolás Miguel, cuando uno dice hay que establecer los mecanismos de discusión, de debate, de análisis, no salir de la etapa de diagnóstico. Eh, lo que se necesita son líneas de acción, definir líneas de acción. ¿Por qué esas líneas de acción tienen que ser sometidas todavía a esa instancia previa que es saber cuál es el cuadro de situación y después empezar a definir los posibles senderos a recorrer? Hay que ser aquí más ejecutivos quizás para resolver el tema de la pobreza, que como usted decía, en los últimos 10 años, aún con las diferencias de gobiernos, y uno podría llegar a decir no son 10 años, es más tiempo, porque en los últimos 30, 40, 50 años la Argentina, la pobreza en la Argentina ha ido creciendo, nunca ha retrocedido a la pobreza en Argentina, por lo menos en el último medio siglo. Sí, es muy bien lo que vos decís porque en el fondo el diagnóstico es necesario para generar, bueno, un encuadre, una operación de esa política o de esa respuesta para que sea consistente y no sea espasmódica y no sea arbitraria, pero es verdad que necesitamos un volumen más grande y lo que nos damos cuenta es que también hay mucha dificultad para llegar a las comunidades. Hoy el Estado está muy alejado de la vida diaria, cotidiana de las personas, cuesta mucho que las políticas sociales lleguen a cada uno de los barrios con mecanismos ágiles, mecanismos simples, donde el acceso para una familia, por ejemplo, a políticas habitacionales no sea más o menos una ley de Borges, sino que sea algo que pueda comprender, que pueda tramitar. Y cuando se producen a veces esas políticas son de muy baja escala, ¿no? Por ejemplo, pienso ahora en el programa Mi Pieza, es un programa que fue muy útil, muy práctico, muy simple, muy claro, pero llegó a muy pocas familias entendiendo un déficit habitacional tan grande que tiene nuestro país. Cáritas, por ejemplo, va a construir en los próximos 2 años 800 viviendas, ¿no? Que para nosotros es un trabajo titánico, movemos y articulamos muchísimas Cáritas diocesanas, equipos territoriales y demás, y cuando vemos la necesidad y el déficit es una gota en el océano. Así que nosotros estamos muy comprometidos con esa gota que es la nuestra, que es la que queremos hacer, pero también levantamos la voz diciendo, che, esto no alcanza, no es suficiente. Nicolás, uno puede decir que tenés una situación angustiante por el avance de la pobreza. Ahora, no todas las regiones del país evidencian tal vez el mismo cuadro. ¿Cuáles son los puntos críticos que ustedes advierten a partir de este seguimiento de la temática, Nicolás?
Sí, eso es muy importante. En Cáritas trabajamos por regiones. La realidad es que estamos muy sorprendidos de que en las 8 regiones del país hay denominadores comunes, pero hay realidades muy distintas. Pero, por ejemplo, vemos que el tema primera infancia, el tema de los primeros 1000 días de vida de ese niño que empieza a gestarse en la panza de su madre y que después nace y empieza a tener sus primeros pasos vinculados a la nutrición, al desarrollo, a lo cognitivo, es un déficit muy, muy grande que tenemos. Porque la pobreza, en cuanto, por ejemplo, a la inseguridad alimentaria, atenta contra el desarrollo correcto de todos los nutrientes que necesita ese niño, y cuando después nace en un hábitat que es deficiente, que tiene carencias en cuanto a la seguridad del agua, en cuanto a, por ejemplo, el frío, el calor y la humedad que tienen sus hogares, en la disponibilidad para, cuando ya es un poquito más grande, hacer la tarea en su casa y tener un ámbito donde pueda ir estudiando, donde pueda ir leyendo. Toda esa conjunción de situaciones críticas y de deficiencia y debilidad hacen que esos primeros 1000 días de ese niño sean tan difíciles de lograr lo necesario para un desarrollo pleno. Y eso lo vemos en todo el país, con diferencias obviamente en ámbitos urbanos, en ámbitos periurbanos, rurales, pueblos originarios, pero lo vemos como un denominador común. Hablamos de cuestiones medibles cuando hablamos de la pobreza, hablamos de deficiencia habitacional, hablamos de, no sé, alimentación, hablamos de ingresos, hablamos de acceso a determinados servicios, hablamos de todas cuestiones que son cuantificables. ¿Qué pasa con aquello que no necesariamente lo podemos cuantificar de la misma manera, que tiene que ver con aspectos culturales, con ese aspecto que uno podría llegar a decir es lo actitudinal en las personas y que permite tal vez generar todos los anticuerpos suficientes como para revertir situaciones dramáticas como el ser de la pobreza? ¿Cómo se pondera eso, Nicolás? Esto que preguntás y que comentás es sumamente importante, especialmente para nosotros que somos una organización, que somos la Iglesia, es decir, que lo que primero nos motoriza es una experiencia de fe, de un Dios justo, de un Dios vivo, cercano. Por eso muchas de nuestras prácticas tienen que ver con, por ejemplo, escuchar a las personas, recibirlas como vienen. Hoy tenemos muchos dispositivos que vemos que después de la pandemia son muy necesarios para que las personas se sientan escuchadas, se sientan contenidas. Tantos abuelos que vivieron solos estos años están muy angustiados. Está bien, pero muy con tristes. catarsis solamente no resolvemos el tema de la pobreza. No, por supuesto. Nicolás. Es primero la escucha para después la organización comunitaria. O sea, vemos que hay un momento en el cual hay que salir de cómo resuelvo yo solo mi necesidad para encontrarme con otros y buscar proyectos en conjunto. Entonces siempre nuestras apuestas son colectivas, son comunitarias, porque si nos quedamos solo en lo individual y el núcleo familiar, vemos que ahí hay una riqueza que se pierde de un cuidado mutuo. Bueno, también la familia es un colectivo. Sin duda, pero hoy también la familia está en crisis y la familia no alcanza, te diría, porque requiere de otros. Tenemos que pensar en familias un poco más ampliadas, tenemos que volver a lo comunitario. Por eso nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el construir y edificar y cada vez poder tener más espacios comunitarios, como pueden ser, por ejemplo, los clubes barriales, que ya hay 35 clubes parroquiales, que buscan ser eso, un espacio común donde todos somos bienvenidos, donde todos somos protagonistas, es nuestro y lo sostenemos, y eso principalmente hoy en día como una estrategia de prevención a las adicciones, al consumo problemático. Pero creemos que va por ahí la salida. Uh-huh. Y no hemos hablado de la creación de riqueza, digamos, a partir del trabajo. ¿Cuál es la idea de eso? Digo, está bien, uno puede hacer acciones para salir de determinada situación crítica cuando te encontrás con un núcleo social que está en esa condición. Podés hablar de la construcción o la constitución de un club para la contención y evitar digamos, las adicciones que mencionabas recién o la práctica deportiva. Pero ¿y del trabajo? ¿Y de la generación de la riqueza? Y tal cual. Que es lo que te permite después generar valor y ese valor traducirlo tal vez en acceder a todo aquello que no podés acceder por estar en la pobreza? Totalmente, creemos que hay que fortalecer en primer lugar las habilidades para el trabajo,
que son habilidades que arrancan desde la infancia, que arrancan desde lo vincular, lo socioemocional, los encuadres. Antes Hoy las muchas encontrabas veces, en la escuela, digamos, esas claro. herramientas. ¿Hoy dónde? Y hoy tenemos un déficit grande, pero nosotros vemos que hay que crear otros componentes y otros dispositivos. Nosotros en este caso tenemos espacios educativos y centros de formación profesional, que en general son contraturno. Los chicos van a la escuela, siempre buscamos que sostengan la escolaridad, pero después salen de la escuela y tienen un espacio donde estar, donde hacer la tarea, donde tener a alguien que lo ayudó a pensar lo que le pasó en la escuela, que ajusta. Tenemos un programa muy importante para ajustar y lograr que chicos que están en sexto o séptimo grado y no saben leer y escribir y fueron pasando de años sin problema, puedan lograr achicar o sea, ponerse al día de lo que no lograron para saber leer y escribir. Es un programa que se llama Dale, y eso sucede en los espacios educativos, ¿no? Que son espacios complementarios a la escuela. Pero también, por ejemplo, de formación para el trabajo, ¿no? El otro día estuve en Río Gallegos y allá pude conocer espacios, especialmente uno que me llamó mucha atención en Calafate, donde tenían un centro de formación profesional con 11 talleres de oficios, y en esos talleres de oficios articulan una semana el oficio y una semana la terminalidad para los que no terminaron escuela primaria o secundaria. Y bueno, creemos que es por ahí la cosa, ¿no? Es crear, por un lado, la cultura y el encuadre del trabajo, que es una subjetividad que se construye; por el otro lado, conocimientos técnicos y habilidades para trabajar en lo que hoy demanda ciertos mercados. Después también siempre hay que aprender a emprender, porque sabemos que el mercado de trabajo formal cada vez absorbe menos personas, entonces tenemos que saber generar alternativas propias y colectivas, donde hay que saber sacar costos, de autogestión, exacto, y donde hay que saber administrar propios negocios, por más pequeños que sean, y que son los primeros que también a veces generan, en cuanto a un emprendimiento, un negocio barrial le va bien, es el primero en contratar a su vecino. Y entonces ahí vemos que hay una oportunidad para esta situación tan crítica en el mundo del trabajo. Nicolás, la última consulta. La colecta va a ser la colecta de Cáritas, va a ser este fin de semana, sábado. Correcto. Sábado y domingo próximo. Okay. Vamos a estar en todo el país, 40.000 voluntarios, vamos a salir a las calles, por suerte vamos a volver a encontrarnos en las calles con alcancías, con sobres, y también a través de la página web caritas.org.ar van a poder donar a través de medios digitales, con las billeteras virtuales, con las transferencias, con tarjetas de crédito y débito. Por lo tanto, nadie tendría dificultad hoy para sumarse y para colaborar, así que esperamos que así sea y que se sume muchísimo. Nicolás, muchas gracias por estos minutos, muy amable.